Entonces, vamos a analizar primero en un simulador las características que tiene el fenómeno de inducción electromagnética y cómo se relaciona este con la ley de Faraday, con la ecuación. Y después vamos a, pues, acoplar dos arrollados de cable, llámenle dos inductores, dos solenoides, dos espiras con varias vueltas, como quieran llamarle, y vamos a hacer una conexión magnética y pasar energía de un circuito a otro circuito sin hacer un contacto de conductores. Es decir, vamos a generar un campo magnético con un arrollado de cable que pase a través de otro arrollado de cable y este segundo arrollado experimente pues la famosa FEM que han estudiado en teoría y pues ver cómo al final logré acoplar dos circuitos de manera magnética. Ese es el objetivo del laboratorio. Entonces voy a compartir la pantalla y pues voy a ir explicando algunos conceptos mientras uso el simulador y luego pues iremos a la segunda parte del laboratorio, que es acoplar las dos bobinas, solenoides, inductores, como quieran llamarle, magnéticamente para tener pues una salida en el circuito. Entonces, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Ok, entonces voy a volverme aquí al inicio para que revisemos esta ecuación, que es la famosa ley de inducción de Faraday. La ley de inducción dice que se va a generar una FEM en un arrollado de cable, es decir, se va a generar un voltaje, una tensión eléctrica, como quieran llamarle, en el arrollado de cable, y esa magnitud, esos volts que se van a generar en el arrollado, va a ser igual a menos el cambio en el flujo magnético. Vean que esto es, el flujo magnético era campo magnético por área, y cuando me refiero a cambio en el flujo magnético, me refiero a su derivada. Entonces, el efecto que tiene realmente el llamarle cambio en la vida real es que nosotros veamos que ese flujo varía en el tiempo. Si ese flujo no variara en el tiempo, la derivada de una constante sería cero y por lo tanto no habría FEM. Entonces, esa es la primera gran característica que tenemos que analizar. La segunda característica es este menos de aquí, de la ecuación. Este menos corresponde principalmente a la ley de Lenz, la cual nos indica en qué dirección se va a generar la corriente eléctrica en el arrollado. Y esto va a depender de el cambio en el flujo, de igual manera. Aquí vean que por eso el menos está acoplado a toda la ecuación. Lo que dice la ley de Lenz suena un poco contradictoria, pero quiero que se lo lleven en la mente de que pues los arrollados de cable, los selenoides, son como muy cabezones, o sea, son muy tercos. Entonces siempre hacen lo opuesto a lo que deberían. Entonces lo que dice la ley de Lenz es que se va a generar una corriente eléctrica en la dirección en la cual genere un campo magnético que se oponga al campo magnético inicial. Otra vez, lo voy a repetir porque siempre es difícil verlo. Voy a introducir en el arrollado un campo magnético y la corriente que se genere en ese arrollado se va a generar en la dirección en que se oponga al cambio del campo magnético que ya le introduje. Ahorita vamos a hacerlo más gráfico para que se entienda más. Entonces, para eso vamos a utilizar este simulador. Entonces, ahí pues tengo un imán, tengo un arrollado de cable, vean que las puntas de los arrollados están conectadas a la bombilla, entonces pues la bombilla se enciende, indica que hay corriente eléctrica. Además, pues le agregué este voltímetro que me va a indicar si la corriente va en dirección positiva o si va en dirección negativa. Es decir, si se genera la corriente en esta dirección y sale por esta dirección, o si la corriente entra por esta dirección y sale por esta dirección. Eso es lo que me indica el voltímetro. Luego voy a activar aquí las líneas de campo para que veamos que las líneas de campo son las mismas que hemos estado estudiando siempre en las fuentes de campo magnético y para que podamos ver cuál es la dirección del vector del campo magnético, que en este caso sería hacia allá, ¿verdad? Dentro del imán sería así. Y vean que toda esta zona pues son líneas de campo hacia allá.
La podemos interpretarlo así. Y estas se van hasta el infinito y regresan por el infinito. Entonces es importante la dirección del campo magnético también. Entonces, noten que cuando yo acerco el imán al arrollado, genero corriente eléctrica y si lo alejo, también genero corriente eléctrica. Noten que si yo introduzco el imán y lo dejo adentro, no se genera corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque la FEM depende del cambio en el flujo. Si yo dejo el imán dentro del arrollado, el campo magnético está siendo constante y el área de la arrollada está siendo siempre la misma. Entonces, por lo tanto, el flujo está siendo constante, no hay cambio en el flujo, entonces no puede haber FEM. Pero cuando yo muevo, ya sea introduzco o saco el imán del arrollado, estoy disminuyendo el flujo magnético o aumentando el flujo magnético. En esta dirección lo disminuyo, en esta dirección lo aumento. En esta dirección lo disminuyo, en esta dirección lo aumento. Entonces vean que solo cuando lo muevo es cuando se genera corriente eléctrica. Si está adentro, no hace nada. O sea, si no hay un cambio en el flujo, no va a haber FEM. Otro dato interesante, vean que si yo lo introduzco lentamente, es decir, hago el cambio en ese flujo muy lento, apenas se ilumina la bombilla, ¿lo ven? Pero si yo lo hago muy rápido, se ilumina mucho, porque una vez más no depende del campo magnético. Vean que el campo magnético sigue siendo el mismo. Lo que varía es que ahora estoy aumentando el flujo o disminuyendo el flujo. Si aumento o disminuyo ese flujo muy rápidamente, significa que esa derivada es un valor muy alto. Por lo tanto, la FEM debería ser más grande, ¿lo ven? Por eso si lo hago rápido, genero mucho más de que si lo hago lento, ¿lo ven? Ese sería el segundo detalle. ¿Lo ven? Ahí es donde entra la idea de que depende del cambio del flujo, no propiamente el campo magnético. Vean que es un imán, el campo magnético es siempre el mismo. Lo que está diferenciando es cuando atraviesa el arrollado, es decir, cuando hay un cambio en el flujo. Recuerden, flujo es campo magnético por área. Y cuando hay un cambio es cuando logro generar una FEM. Si no, no hay FEM. ¿Ok? Eso es lo primero. Luego, esta ley la podemos expandir o, por decirlo así, tomar en cuenta que si el arrollado tiene muchas vueltas, aquí podemos pensar que hay una N que indica el número de vueltas. Si la FEM que genero en una vuelta es tanto, si el arrollado ahora tiene 2 vueltas, generaré el doble. Y si el arrollado tiene 3 vueltas, generaré el triple. Y si el arrollado tiene 4 vueltas, generaré el cuádruple. Eso es lo que quiere decir ese N, ¿verdad? Que es multiplicar por el número de vueltas. Entonces aquí, si ustedes ven, activo esto. Lo que quiero demostrar es que pues se genera más FEM entre mayor número de vueltas uno tenga en el arrollado. Vean lo voy a hacer rápido. Y vean que más o menos el voltímetro me indica que llegó como hasta este nivel y a este nivel. Aproximadamente. ¿Lo ven? No cuesta la aguja, es decir, no genera tanta corriente eléctrica a 2 vueltas como las que sí genera 4 vueltas. Exacto, 4 vueltas. ¿Lo ven? Ahí se ha puesto la aguja, aquí no. Y vean que lo estoy cambiando aproximadamente con la misma rapidez, ¿verdad? Para que tenga validez mis resultados. Vean que no acuesta la aguja, pero este sí. Por ende, pues mayor número de vueltas genera mucho mayor FEM. Eso es lo segundo que tenemos que interpretar. Ahora viene el más difícil de interpretar, o el resultado más difícil de comprender, que es otra vez la ley de Lenz. Otra vez vamos a agarrarnos con cuál es la dirección. Entonces vean que cuando yo tengo el campo magnético en esta dirección, ¿lo ven? Porque este es el imán, o sea, va en esta dirección el campo magnético, a la izquierda. Hacia la izquierda va el campo magnético. Y yo lo introduzco, vean que esta perilla se va hacia el menos, ¿lo ven? Y cuando yo lo saco, este indicador se va hacia el más.
Entonces, vean que cuando yo lo introduzco, estoy aumentando el campo magnético, ¿verdad? Cada vez que voy entrando, cada vez más cerca, ese campo magnético se va haciendo más grande, por lo tanto el flujo se va haciendo más grande. Entonces, lo que me dice la ley de Lenz es, bueno, la corriente se va a generar en la dirección en que se oponga ese cambio. Entonces, ¿en qué dirección se generaría la corriente? Se generaría en esta dirección hacia allá del arrollado o se generaría en esta dirección hacia allá del arrollado. Entonces, si yo hago regla a la mano derecha, me doy cuenta que este campo magnético está aumentando hacia allá. Hacia allá, ¿verdad? Eso lo tenemos claro. Es decir, el flujo va aumentando hacia la izquierda. Entonces, como va aumentando y la ley de Lenz me dice que él siempre se va a oponer al cambio, la única forma de oponerme a que aumente hacia la izquierda es que este arrollado por sí solo genere un campo magnético hacia la derecha, porque es la única forma de oponerme al cambio. ¿Cómo puedo, por decirlo así, si cada segundo estoy sumando algo, pues lo que tengo que hacer es restarle algo cada segundo para poder contrarrestar el efecto de ese aumento, ¿verdad? Algo va aumentando, la única forma de quitarle ese aumento es quitándole al aumento, entonces sería como poner un vector en dirección opuesta, se restarían. Entonces esa es la idea. Entonces como cuando yo lo aumento hacia acá, la única forma es que este arrollado genere un campo magnético en la dirección hacia la derecha y por lo tanto, si hago regla a la mano derecha, significa que la corriente está girando en esta dirección, así. Si esa fuera la dirección en la que se generaría la corriente, esa corriente por el capítulo 2 de la teoría, que ustedes ya vieron cómo se genera el campo magnético dentro de un solenoide, generaría este campo magnético que yo ando buscando, que era el que se opone al inicial, al que generó todo el efecto, hay que oponernos a él, porque como les dije, los arrollados son como muy tercos y siempre hacen lo opuesto a lo que deberían. Entonces, como le están aumentando campo magnético hacia la izquierda, la única forma de evitar ese aumento es poniendo un campo magnético hacia la derecha. Y entonces así sabemos la dirección de la corriente. Ahora, hagamos el mismo análisis, pero cuando ya tengo el imán adentro y lo saco, vean que se generó la corriente en la otra dirección. Por lo mismo, ahora igual tengo campo magnético hacia allá, pero como lo alejo del arrollado, estoy disminuyendo el flujo magnético. Por lo tanto, una vez más el arrollado dice, ok, yo soy demasiado terco para la vida, eh, voy a hacer lo opuesto y la única forma de oponerme a que se disminuya el campo magnético es generando un campo magnético en la misma dirección. Estamos analizando ahora el caso donde el imán salió. Al salir está disminuyendo el flujo, entonces el arrollado terco dice, yo hago lo opuesto a lo que está sucediendo y como ahora está disminuyendo el flujo, voy a crear un campo magnético en la misma dirección para evitar esa disminución, lo que provocaría que la corriente vaya en esta dirección. Y por eso, cuando yo lo introduzco, se genera hacia este lado la corriente y cuando lo saco, se genera hacia este lado la corriente, por la ley de Lenz. Si alguno tiene alguna duda, me interrumpe, ¿verdad? Siempre me levanta la mano, escribe en el chat, como sea. El último punto es volver a analizar la ley de Lenz, pero démosle vuelta al imán. Si le damos vuelta al imán, ahora vean que el campo magnético va a apuntar hacia allá. Se apunta en la otra dirección. Entonces vean que cuando yo introduzco el imán, estoy aumentando el flujo magnético, pero vean que ahora el campo iba hacia la otra dirección, ¿lo ven? Igual no hay FEM si no hay un cambio en el flujo, pero al yo ir aumentando el flujo magnético, pero ahora en la dirección hacia la derecha, ¿lo ven? Porque el campo magnético apunta hacia la derecha. Él dice, ok, yo voy a generar un campo magnético que se oponga a ese aumento en el flujo y la única forma de generar un campo magnético que se oponga al aumento es generar uno en contra. Y ya hemos visto que cuando la corriente va en esta dirección,
la corriente iría en esta dirección, que era exactamente la misma dirección que en el caso anterior cuando nos íbamos cuando más bien sacábamos campo magnético. Ahora, como le dimos vuelta a la fuente de campo magnético, cambió la dirección y ahora cuando lo saco, pues sucede el fenómeno que ya explicamos, pero al revés. Ahora, cuando lo estoy sacando, estoy disminuyendo el flujo magnético, entonces el arrollado busca hacer siempre lo contrario a lo que esté sucediendo. Entonces dice, ok, me están disminuyendo el flujo. Pues nada, voy a generar un campo magnético en la misma dirección para evitar que se disminuya y por lo tanto la corriente se generaría en esta dirección. Aquí el arrollado lo estoy sacando con regla a la mano derecha, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Regla a la mano derecha. ¿Queda claro eso? Ok, listo. Entonces esa es la ley de Faraday, ya vimos, depende del cambio en el flujo, esa magnitud, y además depende del número de vueltas. Y luego la dirección de la corriente depende de la ley de Lenz, que dice que la corriente se va a generar en la dirección en la cual genere un campo magnético que se oponga al cambio del flujo inicial. Eso es lo que dice la ley de Lenz. Es complicada, es enredada, porque hay en realidad dos campos magnéticos en juego, el que genera el imán y el que va a autogenerar el arrollado para oponerse al cambio. Entonces, analícenlo un poco, ahí me lo cuentan en el reporte. Y con esto terminamos la parte 1. Toda la parte 1 y todo el estudio de la teoría básica es todo esto que acabamos de hacer. Cambiarle el sentido al imán, poner más vueltas, moverlo rápido, moverlo lento, todo eso que hicimos son todos estos puntos. Ahora vamos a la parte B, donde en la parte B vamos a acoplar dos circuitos. Por decirlo así, voy a abrir un Paint para dibujar. Y un momento voy a también... Ok, así es que ocupaba poner esta como pantalla principal para usar el lápiz. Listo. Entonces vamos a hacer esto. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a conectar una fuente. ¿Se acuerdan? Este es el símbolo típico de fuente, no sé. Vamos a hacer, eso sí, va a ser corriente alterna. Voy a hacerle un simbolito así. ¿Qué quiere decir corriente alterna? Por si no lo recuerdan. Significa una corriente que va cambiando en el tiempo. Normalmente de forma senoidal o cosenoidal. Y ahí, por ejemplo, esta sería una señal de corriente alterna, porque va cambiando en el tiempo. Lo ven, esto es tiempo, esto sube y cambia en una forma senoidal o cosenoidal. Por ejemplo, en los tomacorrientes, ustedes tienen una señal así. Una señal que es de 120 volts de no, 120 volts RMS, que es como por aquí. Ahorita hablo de qué es el RMS. Y una frecuencia de 60 Hz. Eso es lo que hay en los tomacorrientes. Cada vez que ustedes enchufan el tele, enchufan el celular, enchufan el horno, bueno, no, el horno está a 240, pero una plantilla eléctrica, una licuadora, el Play, por ejemplo, todo eso está conectado a 120 con una frecuencia de 60 Hz. Ya después veremos que hay un proceso en el cual uno puede convertir corriente alterna en corriente directa, que es lo que necesitan normalmente los celulares para cargarse o diferente, como el Play también funciona con un nivel de C, la computadora también, pero pues ellos tienen unos conversores por dentro. Un sistema muy simple, en realidad no es tan complejo para poder distribuir como lo que se necesite. Pero exactamente en el tomacorriente hay 120 volts RMS. ¿Okay? Entonces vamos a conectar una señal de corriente alterna a un arrollado. Así, así. Este es el circuito, vean, estoy conectando el arrollado con la fuente de corriente. ¿Eso para qué? Porque si hago eso, voy a generar, por el capítulo 2 de la teoría, ¿se acuerdan que el campo magnético dentro de un solenoide depende de la intensidad de la corriente?
Si yo hago variar la corriente alterna, voy a generar un campo magnético alterno. Un campo magnético que en un momento vaya para la derecha y en otro momento va para la izquierda. Por haber variado la corriente, varía el campo magnético. Y luego voy a venir y voy a colocar otro circuito con una resistencia nada más. Otro enrollado de cable. Y lo que yo quiero hacer en esta parte del experimento es hacer que este campo magnético entre en este otro enrollado. Y como este campo magnético varía en el tiempo, aquí adentro se va a generar una FEM. Y esa FEM va a hacer que fluya corriente a través de este circuito. Entonces voy a lograr tener corriente en este circuito que vean eléctricamente no está conectado con este primer circuito inicial. ¿Lo ven? Este circuito cierra aquí. Tiene dos elementos. Tiene el elemento que es la fuente y el elemento que es el arrollado. Nada más. Y luego, por otro lado, armé otro circuito que también es un arrollado con una resistencia. Una resistencia puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier carga que yo le conecte, lo que yo quiera conectarle y darle corriente. Pongo una resistencia porque es lo más básico. Entonces, si esto genera corriente alterna, el campo magnético aquí es también alterno y por lo tanto la FEM de aquí, recuerden que dependía del cambio en el flujo, sería que el cambio de esto, entonces sería el cambio del campo magnético por el área. Por lo tanto, como el área de los arrollados es siempre la misma, esto se puede simplificar a decir que esto es el área por el cambio en el campo magnético. Que si es proporcional a un seno de fijo, esto va a ser proporcional, vamos a ver cómo lo pongo así, a una derivada del seno, un coseno. Es decir, también voy a tener corriente alterna, voy a tener corriente un momento para acá y luego voy a tener corriente para allá. Pero al lograr haber hecho variable el flujo magnético, logré generar corriente eléctrica en otro circuito diferente, sin tener que conectarlos mediante cables. Esto se le llama, en manera sencilla, un transformador. Logro llevar energía de un lado a otro lado. Ahora, si aquí tengo 120 volts RMS, ¿cuánto tengo aquí? Bueno, eso va a depender del número de vueltas del lado primario, el número de vueltas del lado secundario, y va a depender de qué también están acoplados estos dos arrollados, porque ya sabemos que realmente el campo magnético no se mueve así recto, ¿verdad? Se mueve como así. Y esto da como vueltas así. Entonces, vean que hay líneas de flujo magnético que no van a entrar en el otro arrollado. Hay unas que sí, pero hay otras que no. Si yo lograra pegar estos arrollados muy juntos, muchas más líneas que salen de aquí entrarían en este. Como por ejemplo, que los pegue así, digamos, tengo un arrollado así. Tengo el otro arrollado justo aquí pegado. Entonces con eso me aseguro que muchas de estas líneas atraviesan el otro arrollado. Hay otras que se van a salir de fijo, pero hay otras que sí lo atraviesan. Ahora, si además de tenerlos muy unidos, yo introduzco un material ferromagnético aquí, en medio de los arrollados, háblese un pedazo de hierro, un material ferromagnético, hay varios, son materiales que son fácilmente magnetizables, pero el más básico sería un pedazo de hierro. Eso hace que prácticamente todas las líneas de campo del arrollado 1 pasen al arrollado 2. Es decir, tengo un acople perfecto. Entonces, cuando tengo un acople perfecto, yo puedo decir que son válidas estas ecuaciones, las que vienen en la guía. Estas de aquí, donde me dicen, por ejemplo, que la FEM1, que vendría a ser el V1, la primera fuente, la que estoy conectando al primer arrollado, y luego la FEM2 vendría a ser la FEM del segundo arrollado,
es igual a la corriente que pasa por el circuito 1 entre la corriente que pasa por el circuito 2, que también es igual al número de vueltas 1 entre el número de vueltas 2, que es igual también a la relación entre las inductancias. A eso se le llama la relación de transformación. Cuando llego a tener ese acople perfecto, esto se cumple al 100% de la palabra. Entonces vean que yo podría despejar, por ejemplo, E2 sería igual a N2 sobre N1, E1, despejando esta con esta. Lo que me quiere decir que la salida en mi segundo circuito, en el que no tiene conectado fuente, sino que le llega todo el campo magnético, esos volts serían iguales a los volts de la señal de la entrada, Vin, multiplicado por esta razón. ¿Qué quiere decir esta razón? Que si el número de vueltas del segundo arrollado es más grande que el número de vueltas del primer arrollado, yo voy a tener un transformador que le llamamos elevador, porque entraron, no sé, 12 volts, imagínense que este N2 fuera 100, este N1 fueran 10, lo que voy a tener aquí son 120. O lo podemos ver al revés, no un transformador elevador, sino pues un transformador reductor, donde esto valga 10, esto valga 100, y si esto vale 12, lo que va a salir aquí sería 1,2 volts. Esa es la famosa regla de la transformación. Los transformadores son todos esos elementos que vemos en las esquinas de nuestras casas, que son esos cilindros redondos que cuando explotan nos dejan sin internet y sin corriente eléctrica. Esos son transformadores, funcionan bajo este principio. ¿Qué hacen ellos ahí subidos? Más o menos este es el transformadorcillo ahí redondo. Ustedes van a ver un born que sale al cable más alto que hay. Está pegado ahí al cable más alto en el que se paran los pajarillos. Vean qué pajarillo más feo. Bueno, está ahí el pajarillo. Y luego van a ver que de él salen 3 cables. Y luego aquí irían las 3 líneas. Esas 3 líneas son, si ustedes vuelven a ver un poste para arriba, sin tomar en cuenta los cables que son de internet, de televisión, hasta habían de teléfono en algunas partes, sin tomar esos que son todos los que están aquí, se ven horribles, súper abajo, van a ver 3 súper ordenados, que son el neutro, la línea y la línea, y este cable que va más arriba se le llama el de distribución. Este elemento que explota cada rato y nos deja sin internet, el famoso transformador, lo que hace es coger 13.800 volts que hay en este otro cable arriba, por eso si alguien lo toca con respecto a una tierra queda frito, porque vean la cantidad que hay, 13.800 volts, y este es un transformador reductor, lo transforma en de aquí a aquí 120 volts y de aquí a aquí 120 volts, es decir, lo transforma de 13.800 a 240 volts. Eso es lo que hacen. ¿Por qué? ¿Para qué hacen eso? Bueno, porque si yo llegara y conectara mi computadora al tomacorriente y tuviera 13.800 volts, imagínense qué sucedería con mi computadora, ¿verdad? En cambio, si yo ya lo conecto a 120 volts a una de las líneas de la casa, pues ya él tiene el sistema hecho para funcionar. ¿Por qué entonces no llevamos de una vez los 120 volts a todo el mundo sin tener que llevar 13.800 volts peligrosos y cocinando ardillas y pájaros? Bueno, porque entre más alto sea, es más fácil de llevarlo por largas distancias. Esa es la simple razón. Si lleváramos 120 a toda la ciudad, lo más seguro es que a los 2 kilómetros ya no llegara a 120, ya llegaran como, no sé, tirando un número bateado, unos 80 de 120, y allá en Cartago Sur, allá como yendo para Pérez de León, ya llegó 80, ya no llegaron los 120. Entonces, ¿qué pasa? Conecta usted su computadora y no enciende porque no tiene la energía suficiente. Mientras que si llevamos 13.800, llegan 13.780. Entonces, lo que perdimos fue insignificante. Y luego con un transformador lo arreglamos y ya. Esa es la razón por la cual hacemos eso.
Ahí, pues los que están conmigo en teoría, en estos capítulos que sigue, iremos analizando un poquito más cómo se da la distribución de la energía a nivel de ciudad. Pero eso es lo Profe, importante del transformador. Sí, dígame. se me hizo así como una idea. Dígame. Ya se me saqueó. No una duda más que eso. Em, la transferencia al transformador de los 13.800 volts a los 120 que salen, Ujú. existe pérdida en la línea principal. Vos decir como si esos 3800 fueran siempre 3800. Sí, sí, No, algo así igual. por... Igual, digamos, ok, voy a expandir un poquito, voy a expandir un poquito. Digamos, aquí está la represa de Cachí. Piensen que esa es una represa. Por el movimiento de agua, él mueve unos generadores y genera unos 3600 volts aproximadamente. Esto está en Cachí. Aquí está mi casa, en Cartago Centro. Entonces aquí hay pues un montón de kilómetros. Estoy haciendo unos ejemplos ilustrativos. Entonces, ¿de cómo hago para llevar estos 3600 recién generados hasta la casa? Entonces, primero, pues necesito unos transformadores elevadores. ¿Para qué? Para subir ese nivel hasta unos niveles bastante altos, como pueden ser 34.800 volts. Eso para pasar las zonas que son montañosas, porque es mucha distancia. Luego voy a llegar a la ciudad. Ya llegué aquí a Cartago Centro. Aquí, obviamente, cuando llegué a Cartago Centro, no me llegaron los 34.800. Hay una pérdida. Me llegaron 34.700. Pero estos 34.700 llegaron a algo que se llaman subestaciones, que las podemos ver. Una que se ve muy famosa o que es como la que está más cerca de una calle principal, es una que hay en Tres Ríos. Si uno se va por calle Vieja para ir a San Pedro, o viene de San Pedro por calle Vieja hacia Cartago, hay una grandísima, así, que usted lo que ve es un montón de transformadores y un montón de varillas metálicas donde llegan todos los cables. Él es otro centro, nada más que en vez de tener un transformador, tiene como muchos transformadores para aguantar toda la potencia. Aquí llegaron esos 34.700 y él los va a bajar a 13.800. Ahí, pues, obviamente, una pérdida, hay una falta, digamos, la eficiencia energética nunca va a ser de 100%, incluso durante el proceso de acople vamos a perder energía también, nunca va a ser del 100%, pero ahí pues se va mejorando cada vez más para que sea más limpio, incluso, pues si ya sabemos que nos llegaron 34.700, como ya sabemos que no nos llegó eso, hacemos la relación de transformación para esto. Y ya sabemos cuánto nos llega ahí. Entonces, plum, otra vez podemos tener 3.800 jugando con el número de vueltas. Y luego esto ya lo tenemos en la ciudad, ya estamos en Cartago Centro, ya no estamos en las montañas. Entonces, ahora sí, llevamos a cada esquina de cada casa con un transformador de esos, de los redotos. Y hay muchos cada esquina porque pues cada transformador va a tener como un máximo de energía que puede dar, ¿verdad? No puede simplemente dar infinita, convertir infinita y dar infinita. O sea, tiene un máximo que puede dar. Entonces esos transformadores, si ustedes los ven, están 2 cada 100 metros, porque más o menos 2 cada 100 metros es lo suficiente para aguantar todas las casas de esa cuadra. E igual, hay pérdidas, sí hay pérdidas. De hecho, muchas veces a usted pues, no sé, la JASEC o la CNFL o el ICE, el que te dé energía, te asegura que aquí a tu casa te llegan los 120. Eso se va a encargar ellos. ¿Cómo lo hacen? A punta de muchos transformadores, a punta de estaciones, de qué tan lejos estemos de las subestaciones a la ciudad. En fin, ellos se encargan de eso y ya pues uno se conecta a los 120. No sé, tal vez te expliqué un poquito mejor o te hice más dudas. No, me gustó la representación, solo que esa no era mi pregunta. Dígame entonces otra vez, a ver. Em, Mi pregunta era si, déjame ver, puedo anotar. Sí. Viene una corriente
Bueno, viene el cable este aquí que es de 13.800 Ujú. y pasa por ese transformador. Aquí se distribuye la energía de los 120. Ujú. Entonces la Siento- energía que viene para acá sigue siendo 13.800. Ah, sí, porque los transformadores están todos, por decirlo así, conectados en paralelo. Entonces, si se acuerda de cuando yo tengo dos cosas en paralelo, siempre tengo la misma tensión eléctrica. Ok. Exacto, Entonces, y aquí sigue entonces todo esto. exacto. Entonces, otra vez en este mismo punto, tenemos 13.800 aproximadamente. Obviamente se perdió un poquito en esta caída, pero no por efecto de esto, sino por la distancia que sigue recorriendo el cable. Esto está en paralelo, esto es como si lo vieras así. Aquí hay un transformador, aquí hay otro transformador, aquí hay otro transformador. Entonces, si lo ves, todos están conectados con la misma diferencia potencial, ¿lo ves? Es que me llegó la duda porque eso está, o sea, el aumento o la disminución del voltaje estaba dado por la teoría, por la cantidad de vueltas, que supongo que el transformador tiene que tener una cantidad enorme de vueltas con respecto a esta corriente. Sí, la relación es de sacarlas, nada más la dividimos. Serían 13.800 entre 240 son 57 vueltas, es decir, N1 es aproximadamente 58 veces N2 para lograr eso. Ahí sí, es un Obviamente montón. no es que N2 tiene una vuelta y N1 tiene 58, ¿verdad? Porque eso no sería a nivel de potencia, no sería factible, ¿verdad? Tiene tal vez 1000 y el otro tiene tal vez 58.000, así es. Sí, sí, son un montón. Sí, Pero son un sí, montón. esa era la cuestión. Ok, Gracias. de nada. Sí, sí, están conectados así en paralelo, porque si los pegáramos en serie, ahí sí, ¿verdad? Esto le quitaría todo lo demás y no sería nada funcional. Todo está como conectado en paralelo en la calle. Ok, entonces lo que vamos a probar en el laboratorio es que esto se cumpla. Y como les mencionaba, em, esto es lo que sucede cuando no tenemos un buen acople, que hay líneas de flujo del primer arrollado, que es el que tiene la fuente, que no pasan al segundo arrollado, ya sea por que no son del mismo tamaño, o porque están muy separados, o porque no tienen material ferromagnético adentro. Si hacemos ese análisis matemático, tomando en cuenta que están muy unidos, que tienen material ferromagnético, se cumple la relación que estábamos mencionando. Esta la del transformador. ¿Ok? Y esto, tomar en cuenta que esto que es FEM, recuerden que esto es corriente alterna, o sea, esto en el tiempo se ve así, digamos, tiene un E máximo, eh, seno de omega t puede ser, o un E máximo, coseno de omega t. Entonces, cuando nosotros hablamos de un valor en el tiempo, pues en corriente alterna no tiene mucho sentido, porque en un segundo va a valer 15 volts, en otro segundo va a valer 20 volts, en otro segundo va a valer ahora menos 15 volts. No sé, porque es una corriente alterna, va cambiando en el tiempo. Entonces, no nos sirve mucho hablar de un valor como absoluto porque va cambiando en el tiempo. Pero si hablamos de RMS, es como hablar un promedio. El RMS significa root medium square. La raíz, el promedio de la raíz del cuadrado, eso es lo que quiere significar, lo que significa esas siglas. Eso lo que quiere decir es que vamos a sacarle un promedio a la señal y la vamos a elevar al cuadrado y le vamos a sacar raíz y le vamos a sacar un promedio. Eso es lo que significa. Así se ve matemáticamente la raíz cuadrada del medio. Lo de la señal está al cuadrado, ¿lo ven? El E máximo del coseno de omega t está al cuadrado. Lo metemos en raíz y luego le sacamos el promedio. Si a una señal alterna le hacemos este juego matemático, vamos a llegar a una constante que es un valor que equivale aproximadamente a esta recta. Si yo le saco el promedio a una señal a la raíz del cuadrado de una señal alterna,
obtengo esta constante, que esta constante es lo que se le llama el valor RMS. Si esto vale E máximo, ¿verdad? El pico de la onda, ¿verdad? El E máximo vale eso. ¿Cuánto vale el RMS? Bueno, el RMS se relaciona con el E máximo entre raíz de 2. Eso quiere decir que yo no tengo que ya hacer esta integral extraña con promedio para saber el RMS de cada señal, sino que nada más sé que si yo conozco su valor máximo, su RMS va a ser el valor máximo de entre raíz de 2. ¿Qué es la ventaja del RMS? Que ya el RMS, si lo ven, es una constante, o sea, es, por decirlo así, un número de cédula de la onda que ya me dice más o menos cuánta es la energía que tiene a partir de un promedio. Entonces, en vez de hablar de una señal que cambia en el tiempo, porque no me sirve, porque cada instante del tiempo vale diferente, mejor hablo de una señal que es un promedio y que se llama RMS. Entonces,